Bien, amigos, continuamos con el programa Agenda Económica. Estamos ya en el segundo segmento. Y vamos a entrar con uno de los temas principales, que es la ley de salarios. La semana pasada, en el segundo programa que participamos, yo decía que a partir del primero yo recibí muchas llamadas, algunos atacándome, otros diciéndome que por favor me controle, porque el que yo no esté de acuerdo con una ley, yo no debo decir lo que dije, los adjetivos, los epítetos que dije sobre esa ley. Sin embargo, yo no lo voy a decir de nuevo, pero para mí realmente este asunto de la ley de salario es una ignominia. Es una vergüenza que después que la intención era buena, lo que ha salido de la Cámara del Senado ciertamente no es lo que el pueblo necesita, no es lo que el pueblo espera, porque al final los senadores han aprovechado esta coyuntura para beneficiarse ellos mismos. Miren, si lo que quieren aprobar esa ley tal como lo aprobó el Senado en la Cámara de Diputados, al final eso se va a caer en el Tribunal Constitucional, porque eso va a venir un recurso de casación o una apelación, un recurso de amparo, como le llame, yo en términos legales yo no lo conozco mucho, pero se va a caer porque entonces esa ley contradice leyes de algunas instituciones que están creadas con independencia presupuestaria. Entre ellas está el Banco Central, entre ellas está la Cámara de Cuentas, hay varias instituciones, la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Seguro. Bueno, hay muchas, ¿no? Y entonces, inmediatamente esa ley abarca esas instituciones, automáticamente se tiene que caer en el Tribunal Constitucional por regla, automáticamente cae. Eso es lo que va a necesariamente atrasar, ya después de ahí volver a convocar a todo el mundo para hacer un consenso sobre esa ley, que debe haber algunas cosas importantes, que yo decía y mantengo mi posición en la que Luis Manuel Piantini no estuvo, él tendrá la oportunidad de dar su opinión. Yo decía que eso hay que dejárselo al nuevo presidente de la República que toma posesión el 16 de agosto, donde con decretos, algunas de las cosas que le competen a él podrá resolverlo. Y yo decía, y veo después, que algunos políticos, yo diría que han dicho lo que nosotros hemos dicho, tal vez me vieron a mí y yo me voy a dar mi coba de que me quieren copiar, en el sentido de que hay muchas cosas que salvar primero, que son los salarios de los policías, los salarios de los militares, los salarios de los médicos, algunos salarios de profesores y también algunos salarios de servidores públicos, porque todavía el Estado paga 5.600 pesos de sueldo mínimo en algunas instituciones, cuando ya eso es un sueldo de miseria. Aquí el sueldo mínimo debería ser en el Estado 15.000 pesos. Eso no le va a crear ningún problema de déficit de ningún tipo a un Estado, donde si tenemos gente que gana 15.000 pesos, vamos a tener mejores consumidores por ese lado. Entonces, salvando eso, buscando otras cosas como son gastos superfluos, como gasto en teléfono, gasto en combustible, gasto de representación, tarjeta de crédito, esas cosas hay que salvarlas. Pudiese también el presidente electo, Danilo Medina Sánchez, a partir del 16, tirar un decreto de que los funcionarios que dependen del gobierno central, bajarle 10, 15, hasta 20% su salario. Ahora bien, yo nunca he estado en desacuerdo que los funcionarios ganen bien. Nunca he estado en desacuerdo. Lo que yo quiero es que ganen bien, pero que sean honestos, que no sean corruptos. Porque lo que hay que creer, es más que ley de salario, lo que hay que buscar es cómo nosotros quitamos la gran impunidad que existe ante la corrupción administrativa, pública y privada. Aquí hay una gran impunidad. Entonces, para mí eso es más importante, porque molesta más o le afecta más al presupuesto la corrupción que los salarios. Mucho más. Porque yo decía que yo no cojo el puesto del gobernador del Banco Central por menos de 2 millones de pesos. Yo no cojo puesto barato. Porque si a mí como técnico del sector privado me van a jalar para el sector público, yo no puedo trabajar por chele. O mejor no estoy. Eso es así. Entonces, si queremos técnicos buenos, técnicos honestos, por ejemplo, la Dirección General de Impuestos Internos, que ha creado unos muchachos ahí brillantísimos, que no le cogen ya un chele a ninguna empresa de macuteo. Le vamos ahora a bajar el sueldo, para entonces crear esos muchachos vulnerables a coger cuarto por debajo. A los técnicos del Banco Central, que le ha costado un dineral al país, le vamos ahora a dar chele para mandarlo para el sector privado, para mandarlo fuera del país y tener una
una institución bancaria como el Banco Central débil, vulnerable. Eso es lo que se quiere, tener un Estado de gente incompetente. Yo no creo que eso sea necesario. Para mí, corregir las cosas no es echar para atrás. Hay que corregir lo que está mal, pero hacer lo que nunca se hizo. Mira, Ezequiel, yo, como tú señalabas, bueno, he oído parte de tus argumentos ahora y estoy completamente de acuerdo con ellos. Ahora bien, la función de un poder del Estado como es el del Congreso es legislar para mejorar la capacidad de gestión del Estado, para transparentar la gestión del Estado, para fortalecer los derechos de los ciudadanos y los deberes también. En esto de la ley hay que tener mucho cuidado con esto de la ley de política salarial, porque en vez de fortalecer la capacidad de gestión del Estado, podríamos estarlo debilitando. No es lo mismo legislar para salarios de los entes políticos, del estamento político que llega a un gobierno por 4 años, que legislar para fortalecer la carrera administrativa del Estado. Porque aquí hay una ley de carrera administrativa de hace tiempo que se ha puesto en vigencia poco a poco. Y en eso hay que reconocer la labor extraordinaria que hizo Raimundo Amaro desde hace mucho tiempo por darle fortaleza a la carrera administrativa y ponerle ejecución y de que el Estado fuera un Estado funcional. Porque el Estado tiene que ser funcional, eficiente y capaz de poder llevar a resultado sus obligaciones. Entonces, si usted le paga mal a los técnicos, estos muchachos que son formados por el mismo Estado, estudios afuera, seminarios y talleres internos, una serie de esfuerzos del propio Estado en términos de recursos, usted lo pierde, porque el sector privado se los lleva. Yo tengo experiencia. En la década de los 90, cuando yo era miembro del directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, yo me di cuenta de algo que me causó sorpresa y temor. Yo pregunté por varios técnicos que no lo había visto por un tiempo, que eran muy buenos en el departamento del hemisferio occidental, y me dijeron, no, ellos se fueron a trabajar al Chase, al JP Morgan, y del Federal Reserve también, y del Tesorería de los Estados Unidos también. ¿Por qué? Porque el sector privado, el sector financiero ya estaba pagando una serie de salarios y adquiriendo lo mejor que había en el mercado. Entonces, aquellos polvos trajeron estos lodos. Este desastre que estamos viendo, que ha mermado la capacidad de crecimiento de la economía mundial durante los últimos 5 años, era ese proceso de llevar los mejores cerebros a aquel lado y al Estado irlo despoblando de capacidad de supervisión y de hacedor de políticas. ¿Cuánto le ha costado? No solamente a la economía de los Estados Unidos, a la economía mundial, haber mermado la capacidad de gestión del Estado. Pero aquí pasó también, en la década de los 80, cada vez que venía una crisis, lo primero que hacían era un tope al salario del sector público. Correcto. Hoy se fue eliminando y lo único que llegaban eran los políticos que llegaban, pero los mejores técnicos se fueron para el sector privado. El Banco Central quedó prácticamente descapitalizado
Y ahí vinieron las devaluaciones, y vinieron las inflaciones. Y ve a ver lo que le costó a este país en términos de poder adquisitivo todos esos años de crisis. Exacto. Y de capacidad de crecimiento y de desarrollo de su país, de su población. ¿Por qué? Por un pago de salario. ¿Cuánto le costó en miles y miles y miles de millones de pesos esa pérdida por unos salarios? Pero lo mismo pasó con la superintendencia de banco. La capacidad de la superintendencia de banco es su recurso humano. Así es. Un recurso humano que se formó después de la crisis bancaria. Se dieron cuenta los gestores del poder la necesidad de fortalecer la capacidad de recursos humanos de la superintendencia. Se hizo, pero vino alguien y se lo llevó de encuentro. Exacto. Ahí vino el problema de que no había capacidad de poder supervisar a los bancos in situ, adentro de las instituciones. Porque para tú saber lo que está pasando en un banco, tú tienes que ir ahí adentro y ver lo que está pasando. Pero gente bien paga que no tengan que recibir dinero por debajo de nada. Y gente con capacidad de poder ver y chequear. Pero si tú pones muchachos para llenar las apariencias, te bromó. Y ahí vino la crisis que ha costado a este país, ya está en 200 y pico mil millones de pesos, en un peso que tiene el Banco Central arriba. Tremendo. Más lo que se perdió por la inflación, que llegó al 60, la devaluación, terrible. Por un problema de salario, de capacidad de gestión del Estado. Entonces usted lo que tiene que preocuparse es de fortalecer ese nivel técnico medio. Y no ver el problema de lo que vienen son 4 años. Yo no sé cómo puede dividirse una cosa de otra, ¿no? ¿Verdad? Pero es necesario. Se puede dividir. Entonces tú señalabas estas instituciones que no solamente tienen sus leyes adjetivas, sino que también están integradas a la Constitución de la República, como es el caso del Banco Central. Tú no puedes ponerte a relajar con eso. Tú no te puedes poner a relajar con la capacidad técnica del Banco Central. Con ese tipo de institución ni de la superintendencia de bancos, ni de la superintendencia de pensiones, ahora con todos estos líos que hay, de toda esta cantidad de recursos, ni de la superintendencia de seguros, con nada de eso. Nada de eso. Usted tiene que tener mucho cuidado con eso. Igualmente, como tú señalabas, impuestos internos. Sí. Vamos a tomar esa institución como ejemplo para el próximo segmento. Venimos ahora.